Hola, muy buenos días a todos, espero que se encuentren pero muy bien y como siempre con muchas pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que titula Triadas de la Medicina. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusarigualcón, yo seré el expositor el día de hoy. Este es el proyecto Guiamed. Comenzamos, bien, y comencemos primeramente y directamente definiendo qué son las triadas de la medicina. Las triadas de la medicina son un conjunto de signos y síntomas que permiten sospechar la existencia de una o varias entidades clínicas, es decir, patologías existentes dentro del paciente, y a partir de ello lograr tener una sospecha diagnóstica, siempre y cuando teniendo en cuenta el pensamiento asociativo, es decir, asociando esta signo, sintomatología y por ende triadas que presenta el paciente con laboratorios clínicos y demás estudios que se realicen al mismo. Bien. Entonces, ¿por qué es tan importante comprender estas triadas de medicina? Son de mucha importancia. ¿Y cuándo es cuando las utilizamos? Pues básicamente cuando llega un paciente a la consulta, pues generalmente viene con una sintomatología característica, por ejemplo, viene con fiebre, alteraciones, en este caso en la respiración, viene con tos, con expectoración y demás. Y muchas veces nosotros cuando estamos en la consulta, pues no tenemos una idea clara a ciencia cierta de qué patología podría tratarse. Ahí, justamente en ese momento, es donde entra en contexto las triadas de medicina en ese momento. Pues ¿por qué? Porque a partir de esas triadas y estas características de signo, sintomatología, podemos nosotros asociar esa sintomatología con la que en este caso llega el paciente, y posteriormente si encontramos una que se asemeje o una triada en este caso que cumpla el paciente que vino a la consulta, pues ya podríamos tener una sospecha diagnóstica, y esa sospecha diagnóstica posteriormente se puede convertir en un diagnóstico definitivo siempre y cuando se realice un pensamiento asociativo, es decir, asociar la signo-sintomatología, la sospecha diagnóstica, juntamente con los estudios que se le realizan al mismo. Bien, entonces es por eso que es muy importante comprender esas triadas, porque son características de diferentes patologías y a partir de ellas podemos llegar a un diagnóstico. Bien, entonces veamos cuáles son las más importantes triadas dentro de la medicina. Las más importantes y más conocidas básicamente son estas, y son las que veremos a continuación, que son la triada de Beck, la triada de Cushing, la triada de la meningitis, la triada de Charcot, la triada de Reynolds, la triada del asma, la triada de la muerte, la triada de la diabetes mellitus y demás. Bien, comenzaremos a ver cada una a detalle, y comencemos primeramente con la triada de Beck. La triada de Beck nos sirve para ¿qué? Para tener una sospecha diagnóstica de, en este caso, el taponamiento cardíaco. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? Es la presión sobre el corazón que ocurre justamente cuando se encuentra o sangre o líquido dentro del espacio pericárdico. Ahora, ¿por qué signo sintomatología está caracterizada esta triada? Está caracterizada por hipotensión arterial, que es la disminución de la presión arterial por debajo de los valores normales, por, en este caso, ruidos cardíacos disminuidos o abolidos, y finalmente por ingurgitación yugular, que es la vena yugular cuando se hace bastante prominente. Bien, entonces si tenemos esta triada, ya tendríamos la triada de Beck y estaríamos a punto de lograr un diagnóstico del taponamiento cardíaco, muy importante y muy característico. Bien, pasemos a la siguiente triada. La siguiente es la triada de Virchow. Esa triada se utiliza principalmente para la trombosis, principalmente la trombosis venosa profunda. ¿Por qué está caracterizada esta triada? Básicamente está caracterizada por la lesión endotelial, es decir, lesión a este nivel dentro del endotelio capilar. Está caracterizada por hipercoagulabilidad, es decir, aumento de la coagulación sanguínea, y finalmente por éstasis sanguíneo, que es básicamente la lentitud, detenimiento o estancamiento de la sangre. Básicamente estos son los componentes que provocan en este caso una formación de coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo y por ende hacen que sea posible la trombosis. Bien, pasemos a la siguiente triada. La siguiente es la triada de Cushing, y muy importante aquí, no se lo debe confundir para nada con el síndrome de Cushing, pues son pero completamente diferentes. Bien, esa triada de Cushing, ¿para qué patología nos sirve? Nos sirve para determinar la hipertensión endocranial. ¿Qué es la hipertensión endocraniana? Es cuando hay una elevación, en este caso, de la presión intracraniana por encima de los valores normales, que son de 0 hasta 15 milímetros de mercurio. Bien, ahora,
¿Por qué está caracterizada esta triada? Está caracterizada, como sabemos, si es hipertensión, por hipertensión arterial, por en este caso bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca, y finalmente la alteración de la respiración, que puede presentarse generalmente como bradipnea. Bien, ahora pasemos a la siguiente triada. La siguiente triada, y muy importante también, es la triada de la meningitis. ¿Qué es la meningitis? Es la inflamación de las meninges debido a una infección. Esa puede ser vírica o puede ser bacteriana. Bien, ahora, ¿por qué está caracterizada esta triada? Está caracterizada por fiebre, elevación en este caso de la temperatura por encima de los valores normales, por rigidez nucal, muy característica, y también en este caso por alteraciones del estado mental. Y algo muy característico dentro de esa triada de la meningitis es que generalmente suele convertirse en una tetrada, con la presencia en este caso de la cefalea, es decir, dolor de la cabeza. Si tenemos estos 4 signos y síntomas dentro del paciente, pues ya podríamos determinar que estamos hablando de una meningitis. Bien, pasemos a la siguiente triada, la triada del síndrome nefrítico, que como su nombre lo dice, es la triada característica del síndrome nefrítico. Está compuesta por ¿qué? Está compuesta por edema, generalmente edema en miembros inferiores, no es muy remarcado. Está compuesto también por hipertensión arterial y finalmente por hematuria. Hematuria, que es la presencia de sangre en orina. Bien, pasemos a la siguiente triada. La siguiente triada es la triada del síndrome nefrótico, que al igual en este caso que el síndrome nefrítico, es una patología que afecta a nivel glomerular, una glomerulopatía que afecta obviamente por ende al riñón. Bien, ahora, ¿por qué está caracterizado este síndrome nefrótico? Está caracterizado por también edema, pero generalmente más remarcado a nivel de los miembros inferiores principalmente. Está marcado por proteinuria mayor a 3,5 gramos por día, que la proteinuria es la presencia de proteínas en sangre, muy importante, y también está compuesto por la hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia, que básicamente es la disminución de albúmina a nivel sanguíneo. Bien, entonces esa triada es característica del síndrome nefrótico. Pasemos a la siguiente. La siguiente es la triada de Charcot, y muy importante, y es que hay dos triadas que tienen este mismo nombre. La triada de Charcot para la esclerosis múltiple, que es la que veremos ahora, y la triada de Charcot para la colangitis, que veremos más adelante. Bien, comencemos con esta. La triada de Charcot para la esclerosis múltiple. Básicamente, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. Está compuesta por ¿qué? Está compuesta por temblor o ataxia, está compuesta por habla escándida o disartria, y finalmente por diplopía o nistagmo. Bien, la ataxia básicamente es la dificultad que va a tener, como estamos viendo en la imagen, el paciente en la coordinación de diferentes movimientos. La disartria va a ser, como estamos viendo también, la alteración en la articulación o pronunciación debida a causas neurológicas, como estamos viendo en esta imagen. Bien, y finalmente la diplopía va a ser básicamente la percepción de dos imágenes para un solo objeto. Como podemos ver en la imagen, el paciente está viendo su mano y está viendo dos objetos al ver solamente uno. Bien, pasemos a la siguiente triada. La siguiente triada es la que tiene el mismo nombre que les dije anteriormente, que la triada de Charcot. Esta sí es la que se utiliza para la colangitis. La colangitis, que básicamente es una infección de los conductos biliares. Por ende, ¿cuál es la característica de esta triada? Principalmente dolor abdominal, principalmente a nivel del hipocondrio derecho. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentran la vesícula biliar y por ende los conductos biliares. También va a presentar el paciente en este caso ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es la coloración amarillenta de las mucosas y de la piel. ¿Que se debe a qué? Se debe principalmente a que hay una elevación de la bilirrubina por encima de los valores normales, y finalmente también el paciente va a presentar en este caso fiebre o síndrome febril. Muy importante, si tenemos esta triada ya podríamos determinar que estamos hablando de una colangitis o sospechar de la misma. Bien, ahora algo muy importante, y es que esta colangitis y esa triada de Charcot no solamente se queda ahí, pues también se convierte en una pentalogía, que recibe el nombre de pentalogía de Reynolds. Esa también sirve para determinar colangitis, pero obviamente colangitis en periodos mucho más graves dentro del paciente. Bien, ¿por qué está compuesta esta pentalogía? Está compuesta por la triada de Charcot, que vimos anteriormente, que era ictericia, dolor en hipocondrio derecho y fiebre, y está compuesta ahora por dos componentes más, que son en este caso el shock circulatorio y finalmente también por alteraciones del estado mental. Si tenemos toda esta pentalogía, ya podríamos determinar una colangitis incluso mucho más grave en el paciente o sospechar la misma. Bien,
Pasemos a la siguiente triada, la triada que es muy característica, que es la triada de la diabetes mellitus. Esta es muy importante dentro de la clínica. Esta se caracteriza por tres componentes que son la polidipsia, la poliuria y la polifagia. La polidipsia, que básicamente es la sensación excesiva de sed, como estamos viendo en la imagen. El paciente generalmente llega sediento o anuncia que generalmente siente mucha sensación de tomar bastantes cantidades de agua. Poliuria, que básicamente es el aumento de las micciones, es decir, que el paciente va a presentar micciones de forma excesiva. Y finalmente la polifagia, como estamos viendo, que básicamente es el aumento de la sensación incontenible de hambre dentro del paciente. Ahora, esa triada generalmente también se caracteriza por un componente más, que es el prurito, completando así una tetrada, se podría decir, o las 4 P's características de la diabetes mellitus. Muy importante. Bien, ahora pasemos a la siguiente triada. La siguiente es la triada de la neumonía, que la neumonía es una infección a nivel pulmonar de forma general. ¿Por qué está compuesta esta triada? Está compuesta por tos con expectoración, está compuesta por fiebre y finalmente está compuesta por dolor pleurítico o dolor en punta de costado. Y algo muy importante, cuando existe este dolor pleurítico, generalmente también existe infiltrados y por ende condensación a nivel, en este caso, de la radiografía que va a presentar la neumonía. Muy importante esto. Si básicamente tenemos esa triada juntamente con la infiltración a nivel pulmonar dentro de la radiografía de tórax, pues ya podríamos diagnosticar una neumonía. Bien, pasemos a la siguiente triada. Esta es la triada de la hipertensión portal. Como su nombre lo dice, sirve para determinar la hipertensión portal. Está compuesta por ascitis, está compuesta por circulación colateral y finalmente por esplenomegalia. La ascitis, que es la acumulación de líquido a nivel del espacio peritoneal, muy importante, y la esplenomegalia, que básicamente es el aumento del tamaño del vaso dentro del organismo. Bien. Pasemos a la siguiente triada. La siguiente triada es la triada del asma, que básicamente también es una respuesta alérgica a algún, en este caso, alérgeno que provoca una broncoconstricción generalmente en el paciente. ¿Por qué está compuesta esta triada? Está compuesta por tos, por disnea, que es la dificultad respiratoria, y finalmente por sibilancias, que vamos a encontrar obviamente al utilizar el estetoscopio en el paciente. Muy importante. Entonces, esa triada es la triada del asma. Pasemos a la siguiente triada, que es la triada de Murphy. Esta triada nos sirve para determinar, en este caso, o es característica de la apendicitis. ¿Qué es la apendicitis? Es la inflamación del apéndice. Bien, ¿por qué está compuesta esa triada? Está compuesta por dolor abdominal. Este dolor es muy característico, pues inicia a nivel del epigastrio y migra posteriormente a fosa ilíaca derecha en el transcurso de 4 a 6 horas. Muy importante. Bien, también está caracterizada por náuseas y vómitos y finalmente por elevaciones en la temperatura, es decir, fiebre dentro del paciente. Pero como estamos viendo, esta clínica es bastante general. Por ejemplo, puede llegar cualquier paciente con dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre, y puede ser cualquier otra patología. Es por eso que también existe otra triada para determinar más específicamente la apendicitis, que es la triada de Dieulafoy. Esa triada está compuesta ¿por qué? Está compuesta por hiperestesia cutánea en fosa ilíaca derecha, es decir, un aumento en la sensibilidad a ese nivel. Está compuesta por dolor provocado en fosa ilíaca derecha, es decir, que el McBurney es positivo, y finalmente también vamos a presentar una defensa muscular en fosa ilíaca derecha, es decir, cuando se le acerca, en este caso al paciente, va a haber una contracción en esa región. Esta es mucho más característica de la apendicitis. Bien, pasemos a la siguiente triada. La siguiente, que es la triada del cáncer de la cabeza del páncreas. Esta básicamente es, como dice su nombre, para el cáncer de cabeza del páncreas. Está compuesta ¿por qué? Por dolor abdominal, está compuesta por ictericia, que ya dijimos lo que era, y finalmente por pérdida de peso. Y también, si nos damos cuenta, es bastante general esta sintomatología. Bien, pasemos a la siguiente triada, y es la última dentro de este video, que es la triada de la muerte, que básicamente nos sirve para determinar cuando un paciente está a punto ya de fallecer o cuando ya todo está fallando dentro del organismo. ¿Y cuál es esta triada? Está compuesta por acidosis, coagulopatía
y finalmente por hipotermia, es decir, disminución de la temperatura por debajo de los rangos normales y alteraciones obviamente en la coagulación dentro del paciente. Y bueno, pues estas son las triadas dentro de la medicina. Obviamente existen muchas más triadas, y es que en total hay más de 200 triadas dentro de toda la medicina y no abarcaríamos a terminarlas todas simplemente en un video. Pero muy importante, estas que vemos a continuación son las más pero más características dentro de la medicina y son las más preguntadas, y es muy importante conocerlas. Y nada, si les gustó el video ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que dejar un buen me gusta en el video, un buen comentario diciendo de qué otras patologías o qué nuevos videos les gustarían dentro del canal. Tienen que seguirnos en Facebook, estamos como Guiamed, en Instagram como Guiamed_Cristian Krem. Y nada, como siempre les digo, si quieren presentaciones, guías del canal, absolutamente todo, pueden hacerlo simplemente haciendo clic en el primer comentario o en la descripción del video, en el primer enlace de Patreon. Y pues nada, chicos, espero mucho que les haya gustado este video. Mil disculpas si no estuvo al 100%, pues me encuentro un poco enfermo. Y nada, mi nombre es Cristian Pusarico Halcón. Este es el proyecto Guiamed. Muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo. Chao.